¿por qué crees que en algunos círculos cristianos lo popular se ve como pobre, lo popular se ve como decadente, como un pensamiento débil en ese sentido? ¿Por qué crees que pasa eso? Ujú. Y me gustaría que pudieras compartir de por qué no verlo así, el tema de la cultura pop. Ujú. Bueno, para eso, de hecho, vamos a ir un poquito a la introducción del Ajá. libro, donde abordamos justamente ese punto. Y quizás, si me permitís, leo un Sí, claro fragmentito, que sí. ¿sí? El desprecio por la cultura popular, que se traduce en un uso despectivo de la palabra pop, es heredero de la distinción entre alta y baja cultura. Al menos en teoría, esta distinción estaba relacionada con tres formas de accesibilidad, lo que mencionaba Almen recién. En primer lugar, económica, en segundo lugar, educativa y en tercer lugar, de disponibilidad e inmediatez. Le debemos la distinción entre alta y baja cultura al libro Culture and Anarchy, publicado por el poeta y crítico literario Matthew Arnold en 1869. Ahí decía que la alta cultura estaba dedicada a la búsqueda desinteresada de la perfección humana. Y de la alta cultura ahí nos referimos, por ejemplo, a las obras de Shakespeare. Esquilo o de Shakespeare. Claro. Y nos referimos a Homero, y nos referimos a Tchaikovsky, y nos referimos a, bueno, Cervantes, ¿no? Esa sería la alta cultura. Esta distinción de Arnold quedó grabada a fuego en Occidente y contribuyó decisivamente a etiquetar lo popular y lo masivo como formas imperfectas de baja cultura. Es decir, la alta cultura se dedica a la perfección humana y la búsqueda desinteresada del bien, la verdad y la belleza. Mientras que la baja cultura vendría a ser simplemente una herramienta del mercado. Claro. Y para añadir a eso, no tenemos que olvidarnos las corrientes de la escuela crítica marxista en Alemania, que analizó cómo la Segunda Guerra Mundial había manipulado, digamos, al pueblo a través de la radio, del cine. Entonces empiezan algunos teóricos, Adorno, Horkheimer, categorizan como de industria cultural a todas estas producciones que tienen que se las ve como sospechosas porque de alguna manera nos están dando propaganda o publicidad. Claro. ¿No? Entonces también heredamos como esa perspectiva crítica de la industria cultural y por eso tenemos la idea de que nos están vendiendo algo que no está tan bueno, por así Claro. decirlo, ¿no? Ok. Que si lo cierto es que si conocemos un poquito de arte o de historia, vamos a ver que la alta cultura también tenía sus intereses. También. Y aparte la alta cultura algún día fue baja cultura. Por supuesto. ¿no? Total. Lo que se llama como obsolescencia del arte. O sea, Totalmente. que uno viene un medio, quita al otro, pero el otro se vuelve de cierta manera como De clase. de clase, ¿no? Claro. Entonces siempre es como Sí. un progreso. Pero entonces hay que ver la cultura popular, hay que ponerle atención, Ujú. hay que analizarla, no solo de una manera de condena, sino también, como decías, ¿no, Alme? Como medirle el pulso a la sociedad de qué está pensando, cuáles son sus anhelos, qué es lo que quiere, porque al último, al mundo que intentamos llegar y evangelizar, es ese mundo que está en la cultura popular. Total. Es el lenguaje que tenemos que hablar para entablar un diálogo con ellos, porque no están en busca de lo religioso, por decirlo Total. así. Entonces el puente es la cultura popular. No, Claro. Total. o sea, hay que presuponer el diálogo humano antes que la fe. Ujú. Sí, Totalmente. y lo interesante no es que no solamente es un diálogo que va hacia allá, por así decirlo. Es decir, la cultura popular me permite cruzar el puente hasta el otro Ya. diferente. Lo interesante es que es un diálogo, es un ida y vuelta. O sea, justamente lo que hacen acá los autores y autoras de teología pop es ver de qué maneras también la cultura popular les sirve a ellos para meditar sobre su propia fe. Ok. Es decir, no solamente nosotros tenemos algo para decirle, sino que si somos sensibles, tenemos algo también para escuchar, ¿no? Entonces de pronto la tenés a Ana Ávila, una de las escritoras, diciendo que estaba escuchando a Taylor Swift, y de tanto escucharla a Taylor Swift, y una de sus canciones se llama Anti-Hero o Antihéroe, empezó también a pensar su lugar como creyente tensionada entre el pecado, entre ser imagen de Dios y la fractura, ¿no? Ok. Entonces como, wow, de pronto una canción que técnicamente me sirve, bueno, esto a otros les interesa Taylor Swift, pero si yo también soy parte de la cultura, capaz Sí, que a sí, mí sí. también me toca un poco una fibra interna todo esto, ¿no? A ver, haciendo del abogado del diablo, ¿verdad? Así, ok, escuchamos a Taylor Swift, a Bad Bunny, pongamos al peor de todos, ¿no? Que es el peor. El conejo. Entonces, pregunto. ¿qué lugar tendría como la Biblia? Ujú. ¿No? O sea, estoy escuchándolo y yo puedo reflexionar mi fe a través de Bad Bunny,
Y unos dirán, pero el peligro entonces está en escuchar más a Bad Bunny que a la Biblia. Ahí como que, ¿qué podríamos reflexionar al respecto? Creo que lo primero que habría que decir es que esa pregunta solamente la puede responder cada conciencia en su propio lugar, ¿no? En Romanos 14 Pablo habla de eso, acerca de ¿qué pasa si estoy en una situación en la cual me ofrecen comida sacrificada a los ídolos? Es decir, algo que culturalmente yo veo como ofensivo y problemático. Y Pablo dice, pongan la conciencia en primer lugar, ¿sí? Si tu conciencia te acusa, escúchala, ¿no? Sin embargo, dice, no usen eso como una herramienta para culpabilizar a los demás, ¿no? Que cada uno se haga cargo de su conciencia. Eso sería lo primero. Y en segundo lugar, tendría que decir que, y lo traigo a C.S. Lewis a colación, la luz del sol no solamente es la que nos ilumina a nosotros, sino también la que nos permite ver lo demás. Entonces, la Biblia no tiene por qué convertirse en un objeto más. Okay. Desde la fe cristiana, la Biblia, la fe, la revelación, es la luz que nos permite ver otras cosas en su justa dimensión, en sus colores propios, ¿no? Entonces, no es como decir, bueno, acá está la Biblia y al lado está Bad Bunny, ¿no? En un sentido de están a la par o están compitiendo por mi atención. No, desde una revelación cristiana lo que nosotros decimos es, las escrituras son la luz que nos permite percibir muchas cosas, incluido Bad Bunny. Ok. Bueno, yo no sé si ya van a volar los comentarios, pero esto yo me hago cargo. Fue mío, no de Amir, no de Amir. Pero a mí me parece muy interesante lo que dices, porque hay uno de los capítulos que me llama la atención, es de Cristianos Reunidos, donde inicia por Marvel, por la expresión de esta en los cómics y bueno, que está presente en las películas. Pero a mí cuando yo leí este capítulo, me recordé de una ocasión que estaba en la iglesia, en mi iglesia en Nicaragua predicando, y estaba hablando acerca de Mateo 10. Sí. La misión, el envío. Pero yo miraba que los adultos me agarraban la onda, pero los jóvenes nada que ver. Entonces, cuando hablo acerca de los discípulos y cómo Jesús fue escogiendo a todos estos personajes tan disparejos, tan llenos de problemas, les digo algo así. Realmente ellos no eran una especie de vengadores, eran más un escuadrón suicida. Perdí a los adultos, pero a los jóvenes me agarraron. A los conectaste. Entendieron la referencia. Sí, entendieron la referencia. Entonces, a mí me encanta lo que hacen en el libro porque nos ayuda a ver cómo nosotros podemos crear conversaciones con la cultura. Y lo que tú decías, a partir como un punto de partida la escritura, poder conversar claro, con las diferentes culturas que tenemos y con esa cultura pop que es la que está presente. Los jóvenes realmente están sumergidos en este mundo digital y yo creo que en vez de satanizar el mundo digital, realmente tenemos que enseñarles a que tengan criterio para poder evaluar este mundo digital y cómo crear conversaciones a partir de ahí. Usaste una palabra clave ahí, criterio. ¿No? Criterio, discernimiento. Son cosas muy difíciles de alcanzar. Uno se pasa buena parte de la vida intentando madurar un discernimiento. Sin embargo, pocas cosas hay más cristianas que tener un discernimiento santificado por el Evangelio, ¿no? Y eso aplica a todas las cosas. Es más fácil mantener a las personas en un estado de inmadurez e infantilidad. Y pasividad, ¿no? Y pasividad, ¿no? Esto tenés que hacer, esto tenés que dejar de hacer. Sí. Bueno, esa no es la libertad a la que hemos sido llamados. La libertad a la que hemos sido llamados es parte de una que se hace cargo de su lugar en el mundo, se hace cargo de la responsabilidad cristiana y desde ese lugar intenta discernir, ¿no? Sí. La gran capacidad de poder entresacar lo bueno de lo vil. Sí, no, y también este discipulado que te lleva a una madurez y a una autonomía en relación al camino que cada uno decide seguir tras la pisada de Jesús, ¿no? Y que después lo transitamos en comunidad, pero que implica un arrojo personal y una entrega y una búsqueda y un hacerse cargo de lo que nos toca como creyentes, que a veces en ese afán de cuidar, ¿no? Infantilizamos a los demás, claro. Y ahí me parece que está el error. Y en relación a esto que vos decías, Lucas, de discernir, es eso, digamos, es examinarlo todo, retener lo bueno y no abrazar todo lo que hay en la cultura popular sin reservas, ¿no? Tampoco rechazarlo todo, sino generar este diálogo y a través del discernimiento, que me parece que es algo fundamental.